Bienvenido a este nuevo video. En este video vamos a ver cómo escribir archivos de texto usando Java. Bien, entonces el ejemplo que vamos a realizar es que vamos a crear un archivo de texto en el cual vamos a guardar información sobre un cliente. Por ejemplo, su nombre, su edad, dirección y otros atributos que vamos a poner. Entonces para eso lo que vamos a hacer es mapear este objeto Java a un registro, a una línea en un archivo de texto. Entonces, bueno, para empezar este proyecto lo que necesitamos es tener instalado Java, obviamente, que es el lenguaje que vamos a utilizar, y cualquier IDE. En este caso yo voy a utilizar Eclipse, pero puede ser cualquier otro IDE que tengas instalado en este momento. Entonces primeramente lo que vamos a hacer es a crear el proyecto. Entonces en Eclipse vamos a ir a File, vamos a ir a New y aquí vamos a elegir Java Project. Yo estoy ahorita utilizando la versión 11 de Java, así que entonces aquí le voy a poner la versión 11 que tengo en este momento. Aquí le vamos a dar un nombre, vamos a ponerle de nombre crear archivos guión medio Java y vamos a darle next, ¿sí? Entonces esperamos para que el líder y el wizard nos creen el proyecto, le vamos a dar finish. Y bueno, a partir de la versión 10 de Java, me parece, podemos generar módulos. En este caso vamos a decirle que no queremos generar un módulo, vamos a ponerle don't create y únicamente queremos nuestro proyecto así limpio. Bien, entonces lo que vamos a hacer es a crear, como mencionaba, un archivo de texto usando Java y en el cual vamos a guardar información acerca de un objeto Java. Entonces lo primero que vamos a hacer es a crear nuestra clase principal. Entonces vamos aquí dentro del proyecto, le damos clic derecho, vamos a dar new, vamos a crear una clase. Esta va a ser nuestra clase principal. Sin embargo, vamos también a crear un paquete para poner nuestra clase principal y nuestra clase modelo, y asimismo el servicio que va a permitir crear los archivos. Entonces aquí vamos a poner como nos recomienda la sintaxis de crear un paquete. Entonces ponemos punto, luego viene el nombre de la empresa, así vamos a poner yo aquí en este caso EcoDev, y luego vamos a poner archivos, que ya viene el identificativo en este caso de lo que vamos a hacer en este ejemplo. Aquí vamos a darle el nombre de la clase, en este caso le vamos a poner ejecutor, ya que aquí va a arrancar nuestra clase, y le decimos que va a tener un método main para que esta clase sea una clase que permita ejecutarse en el entorno de Java. Entonces vamos a poner finish. Y ahora sí lo que vamos a hacer es a crear dentro de este paquete también una clase. Esta clase es el objeto, esta clase es la plantilla para crear los objetos, que en este caso, como mencionaba, van a hacer referencia de información de un cliente. Entonces vamos a poner aquí una clase, la vamos a llamar cliente y le vamos a dar un entry. En este caso no queremos que sea o que tenga un método main, porque es una clase que va a permitir crear objetos de tipo cliente, ¿sí? Aquí entonces lo que vamos a hacer es a crear algunos atributos, ¿sí? En este caso yo, para adelantar un poco el video, voy a copiar lo que ya tengo por acá, ¿sí? Entonces voy a pegar por aquí, pero básicamente lo que estamos creando es 4 atributos: un identificativo, el nombre, el apellido y la dirección. Entonces vamos aquí luego de esto a crear los getter y los setter. Vamos a darle clic derecho, vamos a dar source y vamos a decirle que queremos generar o crear los getter y los setter para esta clase. Vamos a seleccionar todos, vamos a darle generate y con esto tenemos aquí los getter y los setter. Entonces vamos también a crear un constructor con parámetros, ¿sí? Vamos a darle clic derecho dentro de la misma clase, vamos a ir a source y aquí creamos algo que diga, o vamos a elegir uno que diga constructor usando campos. Seleccionamos los campos que queremos, en este caso son todos, y vamos a darle generate. Entonces aquí tenemos un constructor con todos sus campos. Entonces, bien, entonces ya con eso tenemos nuestra clase para poder crear objetos de tipo cliente en nuestro archivo. Cada cliente va a ser una línea en el archivo. Cada atributo lo vamos a separar con un delimitador, que en ese caso va a ser un tabulador. También lo podremos hacer con una coma o con algún otro tipo de delimitante, pero en este caso lo vamos a hacer con un tabulador. Entonces,
Una vez que tenemos esto, vamos a hacer uso de nuestra clase cliente en nuestra clase main, ¿sí? Entonces aquí lo que vamos a hacer es a crear objetos de tipo cliente. Entonces vamos a crear un objeto que va a ser, le vamos a llamar C1, y en este caso vamos a decirle que le vamos a crear con un constructor, en este caso el constructor que usa parámetros, y aquí le vamos a dar datos para crear nuestros clientes. Entonces en este caso el primer argumento, el primer parámetro que necesita es el ID. Vamos a poner con ID 1, ¿sí? Luego vamos a darle un nombre, en este caso voy a ponerle un nombre que sea Raúl. Esto debe ir entre comillas dobles porque es una cadena. Luego vamos a ver el apellido, aquí le voy a poner Ballesteros, y luego le vamos a dar la dirección. En este caso vamos a ponerle una dirección, voy a ponerle dirección 1 solo para el ejemplo. Luego vamos a seguir creando más objetos de este tipo, ¿sí? Entonces creamos un cliente C2, ¿sí? Y aquí vamos a ir cambiando, porque en este caso únicamente yo quiero guardar así, pero no quiero nombres específicos. Aquí si es que ustedes quisieran ya darle nombres reales, lo pueden hacer. Entonces yo únicamente para el ejemplo voy a poner nombres ficticios, de tal manera que únicamente me permita guardar. Entonces aquí ponemos, aquí es 2, aquí es 2 y aquí era 1. Aquí era 1, ya. Entonces creamos otro objeto. Vamos aquí que sea el 3, el 4 y el 5. Y aquí va a ser 3. Bueno, está un poco cambiada la nomenclatura, pero la idea es que se diferencien. Entonces aquí ponemos 3 y aquí ponemos 4. Ya. Entonces aquí tenemos ya nuestros objetos creados. Ahora, ¿qué es lo que necesitamos hacer? Aquí lo que necesitamos hacer es crear un mecanismo que nos permita mapear nuestros objetos hacia un archivo de texto. Entonces vamos a hacer lo siguiente. En Java hay muchas formas de trabajar con archivos de texto. Hay varias formas de hacerlo. En este caso vamos a trabajar de la siguiente manera. Lo que vamos a crear a continuación es una cadena, ¿sí? Esta cadena va a tener la ruta de donde queremos almacenar el archivo de texto. En este caso yo lo voy a hacer en el disco local D. Si yo tengo 2 discos en mi computadora, y entonces yo lo voy a guardar en el disco local D. Entonces aquí creamos una variable de tipo cadena, un string, y le vamos a llamar path. Esta va a tener una cadena, y aquí lo que tenemos que pasarle es el lugar, la ubicación donde va a estar donde quiero que se guarde mi archivo. Entonces para esto lo que hacemos es darle una cadena con la siguiente ruta, y aquí ponemos en Windows, y yo le voy a hacer en Windows. Entonces en Windows es la siguiente nomenclatura: el disco local de 2 puntos y un backslash, o mejor dicho 2 backslash, y luego el nombre del archivo con el que quiero crear. En este caso yo le voy a decir que se me cree con el nombre clientes.txt, y le pongo un punto y coma. Entonces con esto estoy guardando en esa ruta. Para otros sistemas operativos, como por ejemplo Linux, la ruta es diferente, ¿no? Me parece que la ruta para esto es, en este caso, debería ser un slash slash. Con estos dos slash ya pondríamos la ruta en lo que es Linux, pero en este caso vamos a hacerlo para Windows, ¿sí? Entonces lo que voy a hacer es a guardar, y lo siguiente que voy a hacer es a crear una clase de servicio que va a permitir hacer todo el trabajo de crear los registros, el archivo de texto. Y entonces por eso voy a crear una nueva clase. Vamos a darle clic derecho en el proyecto, vamos a darle new, vamos a ir a class, creamos una nueva clase, la vamos a llamar
service cliente, ¿sí? Y le vamos a dar un enter. Entonces aquí lo que vamos a hacer es a crear un método. Este método nos va a permitir ya hacer el guardado de nuestros clientes como un archivo. Bien, entonces lo que vamos a hacer aquí es a crear un método que le vamos a llamar public, vamos a decirle que no va a retornar nada y le vamos a llamar guardar, ¿sí? Entonces este método va a recibir dos parámetros o argumentos. El primer parámetro que va a recibir es una lista. Entonces vamos aquí a crear una lista tipo útil y esta lista va a traer varios clientes. No vamos a guardar el cliente o de uno en uno, sino que vamos a guardar una lista de clientes. En este caso, si podemos ver acá en el ejecutor, tenemos 5 clientes. Entonces vamos a mandar toda esta lista para guardar. Entonces vamos aquí nuevamente a service cliente y aquí le decimos que vamos a recibir una lista de tipo cliente. Sí, la vamos a llamar clientes y también va a recibir otro argumento o parámetro que va a ser en este caso una cadena. Esta cadena va a ser el path, ¿sí? Como podemos ver acá en ejecutor ya le estamos creando el path y entonces vamos a mandar una lista de clientes y también vamos a enviar una ruta donde queremos que se guarde nuestro archivo y también obviamente el nombre del archivo. Entonces antes ya de trabajar sobre el método, que es donde vamos a crear la lógica para poder hacer el guardado, vamos a crear arriba una variable de tipo private, o mejor dicho con un modificador de acceso private, pero va a ser de tipo string. Y aquí lo que vamos a decirle que vamos a darle un nombre, vamos a poner cliente texto, ¿sí? O cualquier otro nombre, no hay problema. Y básicamente utilizamos esta variable para poder transformar nuestro objeto a, digamos, una línea de texto. Directamente nosotros no podemos guardar el objeto como una línea de texto en el archivo, sino que tenemos que, digamos, de alguna manera irle concatenando. En este caso, esta variable va a ir almacenando todos los clientes, ¿sí? Pero ya con el formato, digamos, de texto, porque recordemos que esto son objetos, ¿sí? Entonces aquí lo que vamos a hacer es lo siguiente: creamos esta variable que la vamos a utilizar luego. Entonces aquí lo que vamos a hacer básicamente ya es a recorrernos la lista de los clientes y irla poniendo como una cadena de texto para posteriormente guardarla en el archivo. Entonces primeramente vamos a trabajar con archivos. Entonces aquí declaramos una variable de tipo file, ¿sí? Ponemos file, esto es igual a new file y entonces como esta clase no está en nuestro proyecto, entonces tenemos que importarla. Y aquí si le pasamos por arriba de la clase, vamos a decir que nos da opciones para poder importar. Importamos de java.io. Entonces con esto tenemos ya aquí nuestro objeto de tipo file, pero aquí nos dice que el constructor no es el que espera recibir. Entonces aquí lo que vamos a hacer es a pasarle como parámetro en este constructor el path, que es la ruta donde quiero guardar, y el nombre que quiero que se cree para mi archivo. Entonces con esto ya puedo utilizar file, ¿sí? Y lo siguiente que ya es trabajar sobre los clientes, que en este caso vienen como objetos, como una lista de objetos. Entonces tengo que recorrer toda la lista de objetos y básicamente voy a utilizar aquí unos métodos que ya vienen en Java a partir de Java 8. Entonces con Java 11 lo podemos utilizar. Entonces aquí lo que decimos es que de la lista de clientes vamos a utilizar el método que se llama forEach. Este método forEach hace un recorrido interno, ¿sí? Para no crear un for a mano, un for así, digamos, nosotros mismos. Entonces vamos a utilizar este forEach, que es básicamente una funcionalidad de Java 8, a partir de Java 8, y dentro de eso de aquí vamos nosotros a decir que nos recorra toda la lista de clientes que viene, mejor dicho, cada cliente que viene en la lista. Entonces aquí lo que vamos a hacer es a crearnos una variable, ¿sí? Esto es
algo parecido a una función lambda, o mejor dicho es una función lambda, y dentro de esto vamos a recorrernos, que en este caso internamente en el for each recorre cada objeto que lo va a tomar en la variable c, y aquí le vamos a decir que en cliente texto nos vaya concatenando todos los objetos que vienen, pero ya como líneas de texto. Entonces lo que vamos a hacer aquí, a decirle que en este caso C va a tener en cada iteración un objeto, y en este caso van a ser de tipo cliente. Entonces vamos a poner aquí c.getID, ¿sí? Y vamos a decirle que queremos que en este caso no se pare con un tabulador. En este caso tenemos que decirle aquí que vamos a poner un tabulador entre atributos. Entonces aquí seguimos concatenando, aquí traemos c.getNombre, concatenamos igual con un tabulador, más luego hacemos lo mismo para el apellido, c.getApellido, concatenamos, y por último debemos poner la dirección, getDirección. Con esto ya nos pondría todos los objetos que vienen en la lista en esta cadena, para esta cadena luego crearla en el archivo. Sin embargo, aquí al finalizar debemos también decirle que nosotros debemos utilizar un salto de línea. Este salto de línea es para que en cada objeto que venga haga la concatenada, en este caso con tabulador, y al final de cada objeto ponga un salto de línea y al siguiente ponga el nuevo objeto, porque recordemos que es una lista. Entonces con esto básicamente ya tenemos aquí la lista, pero pasada a una cadena. Entonces lo siguiente que vamos a hacer es básicamente ya trabajar sobre el archivo. En este caso, como nosotros trabajamos con archivos y es posible que nos den excepciones, vamos a manejar un try catch. Entonces básicamente aquí lo que vamos a hacer es ya crear nuestra lógica para trabajar con los archivos, para crear en ese caso el archivo. Entonces vamos a utilizar el objeto file que está acá arriba, y lo ponemos aquí el método create new file, que quiere decir que vamos a crear un nuevo file. Sin embargo, nosotros necesitamos ahora crear un mecanismo que nos permita llevar, en este caso de la línea que está acá arriba, de la variable que tiene aquí toda ya la cadena de texto que está en líneas de texto, necesitamos un mecanismo que nos permita poder llevar esa información hacia el archivo como tal. Entonces para eso vamos a tener dos variables, ¿sí?, que van a ser de tipo FileWriter y BufferWriter. Como mencionaba, hay diferentes formas de trabajar con archivos. Esta es una de las más fáciles y más rápidas que podemos usar. Entonces aquí vamos a crear un objeto de tipo FileWriter y le vamos a llamar FW. Esto es igual a new FileWriter, y básicamente aquí le pasamos el archivo con el que vamos a trabajar, ¿sí? Luego vamos a crear un buffered, está por aquí, buffered writer, ¿sí? Está por aquí buffered writer, y le vamos a llamar BW. Esto le ponemos igual, y este tiene un constructor que es buffered writer, y aquí lo que hacemos es pasarle, en este caso, el FileWriter que tenemos acá arriba. Le pasamos como argumento en el constructor, que es FW. Aquí esto es new, que me estaba olvidando, por eso nos da un error. Y entonces ahora sí vamos a escribir. Escribimos con el W, ponemos w.write, y aquí le pasamos, en este caso, el cliente, la variable cliente texto, que ya es nuestra cadena que tiene todos los clientes que los recorrimos a través del for each, y que en este caso pusimos un tabulador para cada atributo. Entonces una vez que ya escribimos en el archivo con
.write, lo que hacemos es cerrar el flujo, ¿sí? Entonces aquí ponemos close, ¿sí? Como mencionaba, aquí tenemos el archivo, sin embargo con estos dos objetos fw y bw, lo que hacemos es crear un flujo para poder guardar en el archivo como tal información. Y aquí en este caso que ocurra algún error, vamos a poner .print stack trace, que nos puede dar información de lo que está pasando. A veces ocurre que la ruta está mal, entonces aquí nos va a dar una excepción y vamos a ver qué es lo que está pasando. Bien, entonces con esto vamos a crear ya nuestro archivo, ¿sí? Y tenemos que ir a ejecutor en la parte de acá para poder llamar hacia nuestro service cliente y hacer el trabajo. Entonces aquí vamos a en ejecutor. Aquí en ejecutor lo que hacemos es crear una variable de tipo service cliente. Entonces ponemos aquí service cliente es asc, esto es igual a new service cliente, y aquí vamos antes que nada a crearnos una lista, ¿sí? Porque vamos a utilizar un método que debemos pasarle una lista. Entonces ponemos una lista de tipo clientes que la vamos a llamar clientes. Esto es igual a new, esto es igual a new array list. Y aquí vamos a poner en la lista, vamos a ir añadiendo todos los clientes que tengamos. Por ejemplo, vamos a empezar con el C1 y luego hacemos lo mismo para el resto. Entonces C2, C3, C4 y tenemos hasta el C5. Entonces aquí lo que vamos a hacer es utilizar el objeto csc punto y vamos a llamar al método guardar. Aquí en el método guardar lo que hacemos es pasarle los clientes y también le pasamos la ruta, ¿sí? Y luego vamos a poner una impresión por consola, un sysout. Aquí vamos a poner archivo de clientes creado. Vamos a guardar y entonces vamos a ejecutar. Recordemos que esto es una clase que tiene un método main y por tanto va a ejecutar lo que esté dentro de este código. Entonces lo que vamos a hacer es a darle clic derecho, vamos a darle run as y le vamos a ejecutar como Java Application. O sea, vamos a darle un clic y podemos ver que aquí nos da algo por consola que dice archivo de clientes creado. Si nosotros vamos ahora al disco local D, vamos a actualizar y vamos a ver que aquí tenemos un archivo que dice clientes. Si yo lo voy a abrir con Notepad y podemos ver que aquí tenemos ya nuestros clientes guardados. Bueno, aquí tenemos el mismo ID, pero se lo puede cambiar, ¿sí? Entonces, como podemos ver, ya podemos guardar los objetos de tipo cliente que queramos o cualquier tipo de objeto separados, en este caso por tabulador. Podemos hacerlo con coma, con punto y coma o como se requiera. Solo lo que hacemos es aquí cambiar, en este caso en el service cliente, cambiar este tabulador a otro tipo de delimitador. Otra cosa que es importante aquí es que cada vez que nosotros ejecutemos se va a crear el archivo, ¿sí? Si aquí vuelvo a ejecutar nuevamente, se va a crear run as, a ver acá vamos a ver, y se va a reemplazar. Vamos a darle run as, ya application, y se reemplaza. Podríamos aquí nosotros acá validar, ¿sí? En el service y decir que, por ejemplo, si en este caso un mensaje nomás, sí, vamos a poner aquí un mensaje. Vamos a ver si es que el archivo ya ha sido creado previamente. Entonces lo que vamos a hacer es utilizar el objeto file, ¿sí? Y un método que se llama exist, ¿sí? Está por aquí. Ese devuelve un true y un false, ¿sí? Entonces aquí vamos a poner un mensaje. No vamos a hacer una validación como tal, pero sí un mensaje. Aquí decimos que cuando este es true, va a decir que el archivo ya ha sido creado, ¿sí?
Entonces, por ejemplo, si ahora yo voy a dar aquí en ejecutor, doy clic derecho, doy run, voy a dar Java Application, podemos ver que, claro, que me da el mensaje de acá, el archivo ya ha sido creado, el archivo de clientes creado, pero me da un mensaje que dice el archivo de clientes ya ha sido creado, porque ya existe. Si yo voy y a ver si me deja eliminar, tal vez, voy a ver si me deja eliminar acá, ya. Entonces aquí ya no debería haber el mensaje que dice el archivo ya ha sido creado, porque obviamente no existe. Entonces voy a hacer esta prueba, voy a darle clic derecho, voy a darle run y voy a darle Java Application. Como podemos ver en este caso, como no existía el archivo, entonces lo creo por primera vez y ya no nos da el mensaje. Si ahorita yo vuelvo a darle ejecutar, run as, me va a decir que el archivo ya ha sido creado previamente, ¿sí? Entonces de esta manera nosotros hemos visto cómo poder trabajar con archivos, ¿sí?, en Java de una manera muy fácil y rápida, que nos permite crear archivos.